gusto estar aquí con vosotros. Soy la secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y estamos en este diálogo para dejar a nadie atrás. Dejar a nadie atrás es ese concepto muy importante y poderoso que nos reúne a todos en las agendas globales, ¿no? Es conseguir que todos y todas podamos vivir con las mismas posibilidades, con una calidad de vida garantizada y no olvidarnos ni de ninguna persona ni de ningún territorio. Y estos diálogos que estamos organizando, estas conversaciones de ciudades que PNUD y CGLU están organizando estos días, intentan acercarnos a aquellos que toman decisiones para las comunidades y la ciudadanía. Y hoy tenemos el gran lujo de poder conversar con la alcaldesa de Santander en España y con la primera teniente de alcalde de Poitiers. Entonces, con ellas dos vamos a intentar enmarcar estas conversaciones que suelen ser tan grandes, estos conceptos muy grandes, y traerlos más al terreno de la decisión política del día a día, de la gestión local. Y como todas las gestiones y todas las políticas tienen mucho que ver con las personas y al final son personales, queremos empezar con una pregunta un poco personal y comenzaría con Gema Igual, la alcaldesa de Santander. Gema, quiero preguntarte, ¿en qué momento decidiste ponerte al servicio de la gente? Porque ser alcaldesa es ponerte al servicio de la gente. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Emilia, por convocarnos a las dos y también encantada a la teniente alcalde de Poitiers. Para mí es un honor estar con vosotras y además pues poder explicar desde el terreno más personal la labor de alcaldesa, porque en muchas ocasiones no nos hacen esta pregunta y a mí me encanta. Bueno, pues yo empecé en política de una manera totalmente involuntaria, porque el alcalde del momento me conocía pues en mi labor profesional y me llama. Entonces yo no sabía lo que significaba ser concejala. No me atrevía a decir que sí por si no estaba a la altura pues de un partido político y de una persona de reconocido prestigio como era en aquel momento el alcalde, pero tampoco quería decir que no, porque para mí era un reto y poder hacer cosas en tu ciudad de una manera noble, honesta y objetiva, pues me parecía que no debía decir que no. Así que no contesté hasta que me vuelven a llamar una segunda vez y entonces ya me dicen que esas dudas en política son buenas y es decir que sí. Después mi vida política, que llevo ya 20 años, ha ido cambiando pues por compromisos personales con personas que he conocido en la política y después pues porque el que era alcalde, Íñigo de la Serna, fue llamado a ser ministro de Fomento y también de manera involuntaria nuevamente accedí a la alcaldía. Pero si llevo tanto tiempo es por el autocompromiso que se adquiere con la ciudad. Lo entiendo como un trabajo pro bono, porque si contamos las horas, los disgustos y las alegrías, esa dimensión no está pagada con dinero, pero tampoco se puede medir con ninguna medida. Es un compromiso personal, es la satisfacción del trabajo bien hecho, aunque no todo salga bien, y sobre todo es ser mejor persona. Yo siempre digo que desde que estoy en política soy mejor persona porque me siento culpable si tiro un papel al suelo o me siento culpable si me salto un semáforo en rojo. Hay que ser ejemplo, hay que intentar poner normas objetivas y justas para que la sociedad funcione y la ciudad funcione y sobre todo hay que facilitarle a la gente o darle un mejor entorno que son las ciudades. Lo mejor que tiene Santander son los santanderinos y a ellos nos debemos, nos tenemos que ocupar de ellos y como es una ciudad pequeña donde todo el mundo me conoce y donde no puedo dejar de ser alcaldesa, pues el cariño de la gente también es un aliento. Claro. Y los resultados también son un premio. Entonces, claro. si algo es trabajar por tu ciudad.
Claro, no falla, ¿eh? Siempre que hacemos esta pregunta a los alcaldes, alcaldesas, a los concejales, concejalas, el amor por la ciudad es una de las primeras cosas que salen. Y ese amor por la ciudad es el amor por las comunidades, ¿no? Por las personas. En tu caso, toda la gente de Santander. Una respuesta muy, muy interesante, Gemma. C'est la même chose pour vous, Ambéline. Est-ce que vous vous souvenez de votre décision de participer dans la vie politique de votre ville? Moi, j'aime bien me présenter comme une citoyenne élue. Je vous explique pourquoi. J'aime ça, j'aime ça. Voilà, parce que c'est mon premier mandat. C'est mon premier mandat d'élu, mon premier mandat politique. Et en fait, mon engagement en politique, alors je ne peux plus le situer exactement, mais en tout cas, il répond surtout à deux constats qui sont aux racines de mon engagement depuis quelques années maintenant. D'abord associatif, et puis après, j'ai décidé effectivement de me lancer pour une liste aux élections municipales, c'était en 2020. Le premier des constats, c'est d'abord que notre démocratie, notre système démocratique ne fonctionne pas. Il ne fonctionne mal, en fait. Et moi, je me souviens très bien avoir été très marquée par l'élection présidentielle en 2017, où c'était une élection qui était en France très polarisée, marquée par la montée de l'extrême droite. Et donc là, ça a été vraiment pour moi un électrochoc, parce qu'en France, il faut quand même savoir que le vote d'extrême droite, il est passé en quelques années de 18% à 42% au second tour des élections présidentielles, entre 2002 et 2022. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui m'a fait réagir. Et puis on le voit bien, en fait, il y a des taux d'abstention qui sont énormes, qui sont en augmentation, qui explosent, que ce soit aux élections municipales, départementales ou même au niveau régional ou national. Donc voilà, cette défiance-là déjà. Et du coup, je me souviens également qu'il y a quelques années, quand moi j'ai décidé de m'engager en politique, c'est non seulement cette défiance en politique qui était très marquante dans le contexte, le paysage, mais aussi ça coïncidait avec une conjoncture spéciale en France. Je pense notamment aux Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Je pense également au mouvement Nuit debout. Donc en fait, tout ça, ça m'a amené à vouloir m'engager et surtout à m'engager pour faire de la politique autrement, avec des mouvements sociaux, des mobilisations citoyennes, populaires qui réclamaient plus de transparence dans la vie politique et aussi une démocratie représentative à bout de souffle, qu'on puisse se réinventer pour qu'on soit dans une démocratie beaucoup plus de l'action. Et j'ai été très marquée par ça, en fait. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième racine de mon engagement, elle repose aussi dans l'urgence climatique et puis une prise de conscience des conséquences de notre mode de vie, de ce qu'on appelle aussi l'anthropocène, et donc la nécessité de pouvoir s'engager parce qu'on vit un basculement majeur. Et je suis absolument convaincue que c'est par l'action collective qu'on arrivera à trouver des solutions à ces défis qui sont extrêmement complexes, les défis climatiques, écologiques. Et en fait, quand je vous dis ça, ça rejoint les trois piliers de l'action que mène aujourd'hui la municipalité de Poitiers, et en particulier la liste qui a remporté les élections, dans laquelle je me suis engagée, qui est la liste Poitiers Collectif. C'est un mouvement citoyen. On est une liste citoyenne, la majorité d'entre nous sommes des citoyens non encartés, qui aujourd'hui se retrouvons en tant qu'élus, donc c'est pour ça qu'on parle d'élus citoyens. Et nos trois piliers, c'est vraiment la transition écologique, la justice sociale, on en reparlera avec la question des inégalités ensemble, et le renouveau démocratique. Donc, vraiment le fait que chacun est légitime à prendre part aux décisions locales et à la vie politique. Donc c'est là les racines pour moi de mon engagement et le fait que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Ouais. Très bien, très intéressant, avec des raisons beaucoup plus des contextes national et international en fait. Et je voudrais rester avec vous pour voir la définition des inégalités chez vous. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quelque chose de nouveau ou ça reste des inégalités traditionnelles qu'on n'a pas su résoudre dans le contexte de la ville ou de la contexte national?
Malheureusement, les inégalités, c'est pas nouveau. Il y a plusieurs types d'inégalités, donc effectivement, il faut qu'on se questionne de quelle forme d'inégalité on parle. Est-ce que c'est l'inégalité politique, parce qu'on sait aujourd'hui de fait qu'on n'est pas tous égaux dans l'exercice déjà de nos droits, dans l'accès aux droits, mais il y a aussi des inégalités sociales, des inégalités qui peuvent se cumuler. Quand on cumule dans certains quartiers, par exemple, on a des quartiers dits prioritaires à Poitiers, ça existe bien entendu dans toutes les autres villes, mais des quartiers prioritaires où on cumule les difficultés, des inégalités socio-économiques, des inégalités dans l'accès à l'emploi, des inégalités également dans des formes de discrimination et de préjugés qui sont ancrés depuis très longtemps, historiquement. Donc quand on vient cumuler ces formes d'inégalité, eh bien, on se retrouve évidemment en situation parfois d'exclusion et de vulnérabilité. Nous, à Poitiers, ce qu'on observe, alors déjà, rappelez quand même qu'on est en 2024, on a commencé notre mandat, c'était en 2020, et dans des conditions qui sont quand même assez inédites. Je pense que Gemma à Santander ne me contredira pas sur ce point. On a connu depuis 2020 la crise sanitaire, les confinements, la guerre en Ukraine qui a entraîné une inflation depuis 2022 qui est sans précédent et qui nous cause du coup des hausses dans tous nos projets qu'on peut mener, des hausses également de l'énergie, des matières premières, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et en fait, à Poitiers, comme ailleurs, j'imagine, c'est les plus fragiles qui sont le plus touchés. Ça, c'est une certitude, ça se répète, c'est les plus fragiles qui sont le plus touchés par la perte d'un pouvoir de vivre, en fait. Voilà, moi j'aime bien parler de ça, du pouvoir de vivre, parce que les difficultés se cumulent. Et ce que nous, on observe, c'est que vraiment les villes, moi je pense vraiment que les villes sont en première ligne pour répondre aux défis de la solidarité, surtout quand on a un État au niveau national qui se désengage de plus en plus. Ça, c'est aussi une réalité. Et aujourd'hui, moi, ce que j'observe à Poitiers, c'est qu'on a une augmentation. Avec ce contexte-là que je viens de redire, on a vraiment une augmentation de la pauvreté. On est vraiment très attentif à la structure, à la situation des structures, en particulier de l'aide alimentaire. Moi, j'aimerais vous parler de ça surtout parce que c'est des inégalités qu'on voit aussi se renforcer. Se nourrir, c'est un droit fondamental. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup trop d'étudiants, de petits retraités, de ménages modestes, de travailleurs, des gens qui travaillent mais qui sont aujourd'hui plongés dans la précarité et qui n'arrivent plus à avoir les moyens de se nourrir. Donc la question du droit à l'alimentation, à mon sens, c'est pas une nouvelle inégalité, mais c'est une inégalité vraiment conjoncturelle et qui nécessite une attention, une vigilance, une mobilisation des villes aux côtés d'acteurs du monde associatif, de la solidarité très importante. Merci. Gemma, vengo a ti con una pregunta similar. La alcaldesa, la teniente de alcalde de Poitiers nos decía, hemos identificado, no es un tipo de pobreza nuevo, pero sí algo que se está agravando, que es el acceso a la cesta de la compra, ¿no? a la alimentación. Entonces, para ti la pregunta es, ¿sientes que eso es parte de las nuevas desigualdades que tú experimentas también en Santander? ¿Qué es lo que experimentas en Santander, una ciudad también intermedia? Bueno, pues estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Melier, pero en una ciudad de servicios, como es la ciudad de Santander, pues también, además, con la pandemia efectivamente y con la guerra de Ucrania, ministros, la crisis económica se ha podido ver agudizada. También la economía sumergida pues, ha podido verse pues, justificada ese ingreso, esa falta de ingreso en pandemia, con lo cual no acorde a ayuda. Bueno, pues cualquier comerciante en la ciudad que cerrar con pandemia ha visto cómo las instituciones, como el ayuntamiento, le hemos podido dar subvenciones, pero si hablábamos de economía sumergida, que en diferentes escalones socioeconómicos existe, pues ahí nos hemos quedado pues más cojos, porque las instituciones dependemos de la legalidad y para poder ayudar a la gente tenemos que tener unos baremos. Por eso la ciudad de Santander lo que hizo es apoyarse en otras instituciones, ONGs y asociaciones. Cuando nosotros no llegamos a todo, debemos de apoyarnos en quien sí puede llegar y en quien puede dar esa cobertura a las personas que más lo necesitan. Pero realmente, como decía también mi compañera de Poitiers, las desigualdades son muchísimas. Hay que tener en cuenta que las desigualdades en una ciudad pueden venir de en qué lugar geográfico se encuentra en la ciudad, cuál puede ser el acceso al transporte, a la comunicación entre el resto de los ciudadanos
a la cultura, a la convivencia o a vivir en la calle, en donde, por supuesto, las sociales, las económicas, en donde también se han visto agravados pues el acceso al empleo, el estar en situación de vulnerabilidad, a veces está en la raya, en la línea, y cuando hay un bache, como puede ser esa pandemia, pues si falla el empleo, ya adiós la familia. Entonces hay muchas desigualdades. Pero como digo, en el ayuntamiento debemos de estar expectantes y atendiendo a todos nuestros ciudadanos. También hay otro tipo de desigualdades que son por la edad, como por ejemplo la vulnerabilidad de las personas mayores, y debemos también de atajarlo desde otro punto de vista. Pero si hablamos de las personas en exclusión o con menores recursos, nosotros tenemos 10 centros repartidos por toda la ciudad, UTS, que se llaman Unidad de Trabajo Social, en donde vamos a los barrios, en donde estamos más en la proximidad para que no solamente esa persona que está pasando una situación complicada se acerque a nosotros, sino para que el ecosistema, para que sus vecinos, para que el resto de instituciones que hay ahí, para que los colegios, para que los comercios, para que los supermercados también nos puedan dar esa señal de alarma. En muchas ocasiones, pues personas que compran lo básico en el supermercado y que dejan de comprar, pero hasta personas mayores que viven solas, que van todas las semanas a la peluquería, si dejan de ir. Todos esos chivatos o esos sensores que tenemos en la ciudad, en una ciudad pequeña, muy cohesionada, nos sirven mucho. Después, cada año, nosotros tenemos una partida presupuestaria. Santander tiene 200 millones de euros de presupuesto y de esos 200 millones de euros, más de 15 son para servicios sociales. Tenemos una partida siempre abierta de 1 millón de euros para prestaciones económicas para personas en situación de emergencia. Si de repente tienen que alquilar un piso nuevo, les damos dotación para lo básico del amueblamiento. Si tienen que hacer pues cualquier extraescolar para los niños porque no aprueban, todo eso pues tenemos una cobertura. Después, con esos casi 15 millones de euros también tenemos ayudas a la conciliación. Nos parece importantísimo que las madres puedan acceder al mercado laboral y no simplemente tener un bebé tenga que ser un impedimento. Pues tenemos becas de guardería y unos proyectos de conciliación que también son muy interesantes. Luego, más de 30 programas que damos en toda la ciudad y 34 convenios, que es lo que me he referido antes, y un centro, el Centro Princesa Leticia. El Centro Princesa Leticia es un hotel para las personas que tienen situaciones complicadas, que a veces son temporales, y es alguien que ha tenido un bache, que también se le ha podido juntar pues, con un estado anímico más complicado y necesitan o media o larga estancia en el Centro Princesa Leticia siempre que se comprometan a formar parte de algún proyecto o programa de formación. Luego tenemos una ventana abierta al empleo en donde, en primer lugar, estando en el Princesa Leticia, les damos formación y empoderamiento para que accedan al mercado laboral. Cuando ya han tenido trabajo, les gestionamos los 2 primeros meses sus ingresos para que conozcan que no se puede gastar en los 10 primeros días porque el mes tiene 30 y se cobra una vez al mes. Luego tenemos pisos tutelados para volver a ayudarles a que se gestionen ya una vivienda compartida, pero que sean capaces de conocer que tienen que comprar acorde al sueldo que tienen o que pueden salir ocio o al cine, pero depende también de lo que hayan ahorrado en ese tiempo, y para después ya que tengan el programa Vida Independiente. Y luego las personas que en peor situación están, que son los 20 y tantas personas que tenemos durmiendo en la calle todas las noches. Esas personas tenemos un programa que es la Ola de Frío. Todas las noches van con un vehículo y con alimentos en donde se trata de crear un vínculo con ellos. Se llama la Ola de Frío porque empezó siendo los 6 meses más fríos, luego 8 y ahora es todo el año, pero lo hemos seguido llamando la Ola de Frío. En invierno se les da mantas, alimentos, pero sobre todo es fidelizarles. ¿Has tomado la medicación? ¿Qué tal estás? ¿Has resfriado? ¿Cómo estás hoy? Hasta que generan esa confianza para que después les propongamos ir al Princesa Leticia. Muchos no quieren ir porque también van acarreados de algún trastorno emocional o por lo menos un desequilibrio emocional. Ahí los municipios, los ayuntamientos tenemos las manos muy atadas. Yo he hablado hasta con el fiscal de incapacidades, pero no tenemos herramientas, no se puede sacar a nadie a la fuerza de su calle, pero
intentamos todos los estratos de la sociedad para que tengan desde en la calle un lugar para estar, con pocas posibilidades, Princesa Leticia, media, corta o larga estancia, pero siempre vinculados a que estén en un programa. Cuando acceden al empleo, les tutelamos para que puedan tener vida independiente, y ese 1.000.000 de euros ampliable siempre con la conciliación para que las familias pues ya independientes puedan mantener el nivel. Y luego en el Muchas acceso... gracias, Gemma. Son muchísimos los ejemplos que nos están dando, muchísimas medidas a implementar. Luego regresamos un poquito para explicar por qué con este abanico tan grande de posibilidades seguimos encontrándonos, ¿no?, con desigualdades y personas en exclusión. Pero quisiera ahora volver a Poitiers para preguntar si también las cuestiones de la vivienda, las cuestiones de seguridad alimentaria, personas en exclusión, problemas de salud mental, son los problemas a los que se enfrenta también Poitiers, y qué tipo de servicios públicos estáis poniendo en práctica para asegurar la igualdad, ¿no?, para mejorar la calidad de vida. A usted la palabra, teniente de alcalde. Oui, pour répondre à votre question, c'est aussi des choses qu'on identifie à Poitiers, en particulier sur les questions de santé mentale. Le Covid a eu un impact extrêmement fort. Donc, à cet égard, on travaille en particulier avec... on a un CCAS, en France, ça fonctionne comme ça. Toutes les communes ont ce qu'on appelle un centre communal d'action sociale. Et ce centre communal d'action sociale a justement un rôle très important en matière de financement de politiques publiques pour pouvoir faciliter l'accès aux droits, mais aussi accompagner les publics les plus vulnérables. Ça passe par aussi des subventions à des associations qui œuvrent dans les domaines de la santé ou encore de la solidarité. Donc voilà, chaque année, on vote un certain nombre de subventions. C'est le premier budget de la ville de Poitiers, en réalité, qui va dans le domaine du social. Donc pour permettre justement de lutter contre des situations d'exclusion. Mais maintenant, peut-être que si vous me questionnez aussi sur comment on fait, quelles autres politiques publiques on peut mettre en place, en tout cas notre identité propre à Poitiers, ce qu'on a pu lancer depuis 2020, peut-être pour vous donner quelques exemples et élargir le champ de la discussion. Pour ce qui concerne le droit à l'emploi, j'aimerais vous parler de ce qu'on met en place, notamment à la ville de Poitiers, qui sont des job dating. On a expérimenté ça l'année dernière. Ce qu'on appelle des job dating, ce sont des rencontres très informelles où nos agents de la ville, et notamment du CCAS, mais nos agents qui sont en charge des questions politiques, de développement économique localement, eh bien, vont à la rencontre des jeunes et des populations dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est vraiment nous qui faisons de l'aller vers, on fait du hors les murs. C'est pas l'institution qui demande voilà, aux jeunes et à ces personnes qui sont plus éloignées, qui n'ont pas forcément les codes, de nous envoyer leur CV ou autre, mais c'est nous qui sommes vraiment proactifs pour aller à leur rencontre, pour aller donc à la rencontre dans ces quartiers où on sait qu'il y a plus de difficultés socio-économiques, où on sait en fait qu'il y a des jeunes et des personnes qui sont éloignées de l'emploi parce qu'elles n'ont pas forcément les codes et que c'est vraiment à nous d'aller les rencontrer. Et le fait est que l'année dernière, on a pourvu comme ça 200 postes, des emplois saisonniers, mais qui peuvent parfois déboucher sur des emplois en CDI de longue durée pour donc des personnes qui étaient en situation de chômage et de précarité. Donc, on a pu employer dans nos différents services de la collectivité. La deuxième chose à Poitiers, c'est que je vous l'ai dit, on est très préoccupé par le fait que la société, on la voit, elle est de plus en plus fragmentée, de plus en plus polarisée. Et donc, on développe, c'est une spécificité, je crois qu'on a, une politique ambitieuse en matière d'éducation populaire. Et d'ailleurs, on organise à Poitiers, c'est la deuxième année qu'on accueille cet événement et qu'on l'organise. Ce sont les rencontres nationales de l'éducation populaire qui ont lieu à Poitiers du 30 mai jusqu'au 1er juin. Et donc, en matière d'éducation populaire, un exemple, c'est le dispositif qu'on a mis en place depuis 2020 qui s'appelle Vacances pour toutes et tous. Parce que voilà, l'idée de ce dispositif Vacances pour toutes et tous, c'est chaque année, en fait, on propose des séjours, des activités culturelles, sportives, à des familles, à des adultes. On a cette année ouvert le dispositif à des personnes âgées,
à des personnes qui ont plus de 65 ans, qui sont des personnes isolées. Et donc, l'idée, c'est de leur proposer des activités et des activités qui sont accessibles financièrement. C'est pas parce qu'on est dans une situation de précarité qu'on n'a pas le droit d'avoir des vacances, qu'on n'a pas le droit d'avoir du temps libéré pour penser à autre chose. Et donc nous, on est vraiment, on a une action très volontariste pour porter ce droit aux vacances ici à la ville de Poitiers. On a déjà 2500 enfants et familles qui en ont bénéficié l'an dernier. Ça marche bien. On cible en particulier les quartiers prioritaires de la ville. Et c'est vraiment pour nous ce droit aux vacances, ce droit aux loisirs, c'est vraiment un levier de cohésion sociale. On l'envisage vraiment comme ça. Et comme étant un moyen de se construire dans des cadres collectifs, un moyen aussi de se construire comme citoyenne, comme citoyen. Je parlais tout à l'heure de l'inégalité aussi dans l'accès aux droits politiques, aux droits civiques. Donc c'est aussi de cette manière qu'on recrée des espaces où il y a de la mixité réelle qui se crée, où il y a de la compréhension, de l'empathie aussi qui peut se créer. Et on pense vraiment que c'est un levier majeur de cohésion et pour améliorer le vivre ensemble et un moyen aussi de pouvoir lutter indirectement contre des formes de discrimination et d'inégalité. Merci, très intéressant. Je voudrais inviter à Gemma aussi, à tous les deux pour partager votre expérience. Comment on identifie les gens qui sont dans cette situation de vulnérabilité? Gemma a parlé un petit peu de ça. Para Gemma, nos describías igual que nos ha dicho nuestra amiga de Poitiers, trabajar con la sociedad civil, con las ONGs, ha sido algo muy importante, es algo muy importante para vosotros, pero también tú describías mucho ese tejido social, ¿no? Los contactos informales que van monitoreando cuál es el estado de las personas, ¿no? En qué momento de su vida están. ¿Nos cuentas un poquito más de cómo estructuráis esto? Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos dos herramientas o dos palancas. Una es la oficial, la que se puede constatar con datos, y otra es esa otra extraoficial. La oficial, también como en Poitiers, pues tenemos proyectos de acceso al empleo, en donde aquí lo llamamos corporaciones locales, en donde efectivamente las personas que llevan más de 2 años sin trabajo en situación de desempleo entran en una base de datos para que los municipios, porque eso se hace a nivel de toda la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Santander y el resto de los 101 municipios que componemos Cantabria. Entonces entran en una base de datos y de ahí se va cogiendo a las personas que necesitamos no para hacer el trabajo habitual del ayuntamiento, sino para apoyo a trabajos puntuales. Entonces nosotros también somos una agencia de educación para esas empresas que llevan situaciones de desempleo. Luego los ayuntamientos conocemos que contratan con empresas privadas algunos servicios, como el servicio de siega en nuestros parques y jardines, como el servicio de recogida y limpieza viaria, en donde también incitamos a las empresas a que contraten colectivos vulnerables. Por ejemplo, en parques y jardines nosotros hemos hecho junto con la empresa un curso para mujeres mayores de 45 años en situación de desempleo. Hay un colectivo más sensible que es las mujeres de cierta edad, en donde pues si nunca han accedido al mercado laboral o si han tenido un parón por cuidado de los hijos, es muy difícil que se reenganchen. Bueno, pues con nuestras empresas privadas y colaboradoras del ayuntamiento hacemos programas ya dirigidos a personas con vulnerabilidad en el acceso al mercado laboral, y después la responsabilidad social corporativa de las empresas también hacemos que vaya direccionada. Tenemos una página web, la página web Enlace, en donde las empresas cuelgan sus proyectos de responsabilidad social corporativa y las ONGs adquieren esos proyectos, o al revés, que la ONG dice qué proyecto quiere desarrollar y cuánto dinero necesita, y las empresas sufragan esos proyectos. Y después también eso no reglado, que es una señora que viene al ayuntamiento o a ese trabajador social que hay en las UTS, en las unidades de trabajo social que están repartidas por toda la ciudad, y nos explica una situación de vulnerabilidad. Pues esta señora, ahora que se ha quedado viuda, no tiene recursos económicos, ella no tenía ingresos, o
esta señora se ha separado, sus hijos le piden parte de la herencia, que es el piso, y está en la calle, o está desahuciada porque no tiene para pagar el piso, o veo que no se está alimentando perfectamente. Aquí tenemos también la ayuda de la Iglesia, Cáritas parroquiales o cocina económica, en donde es un comedor social donde nunca piden ninguna documentación para poder entrar a comer, y en donde hay un economato o un supermercado, y para que no sea ningún estigma les dan una tarjeta, que da igual que sea una tarjeta monedero, en donde pueden ir hasta supermercados y compran con esos fondos que le recargan en la tarjeta. Para que tampoco una familia, el niño de 5 años, tenga que decir: mamá, ¿por qué no vamos a este supermercado y nosotros siempre vamos al de la cocina económica? Bueno, pues también tenemos esas otras fórmulas en donde intentamos cuidar y, sobre todo, empoderar a las personas que están en una situación complicada, porque si ni ellos mismos tienen la fuerza y las herramientas que le tiene que dar el municipio, pero ni ellos mismos tienen la fuerza de superarlo, es muy difícil de superar. Sobre todo empoderar, darles las herramientas que necesiten, la formación, la cultura, el acceso a ofertas de empleo. Tenemos también bonos en donde hay guarderías gratis siempre que se esté haciendo cursos de formación o se esté en una entrevista de trabajo. Acceso a Internet. Hay gente con una situación socioeconómica que no sabe ni manejarse para buscar ofertas de empleo. Hay buscadores de ofertas de empleo, porque hay gente que dice: yo puedo ir a un mostrador, pero no sé una oferta de empleo, buscarla en Internet. Entonces, eso también es importante. Muy interesante. Yo creo que esta combinación de asegurarnos que trabajamos con todos los actores, ¿no? Y que ponemos en contacto a todos los actores, al sector privado, también a los servicios públicos, por supuesto, y a las ONGs, es algo muy importante. Pero me gusta mucho esta atención particular a la sabiduría de los barrios, en realidad, ¿no? Al saber efectivamente qué está pasando a nuestro alrededor y a partir de ahí comenzar a apoyar. Paso ahora a Ombelín, chez vous, comment est-ce que vous identifiez des groupes qui ont besoin de votre appui? Non, je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu auparavant, mais que j'étais tout à fait d'accord avec le propos qui avait été développé auparavant par ma collègue de Santander. Effectivement, la réponse, elle ne peut être que collective face à ce défi de la lutte contre les incivilités, et ça exige une approche partenariale. Partenariale des villes avec les autres institutions qui sont présentes et qui agissent avec nous au quotidien pour identifier les personnes qui sont le plus en difficulté. Alors, en France, ce sera par exemple le département qui a la compétence en matière de solidarité et de politique sociale, principalement, mais aussi la caisse d'allocation familiale, l'État, bien entendu. Mais on a aussi des acteurs de notre propre territoire. Nos bailleurs sociaux sont des acteurs incontournables, ainsi que les maisons de quartier, mais également les associations qui sont présentes. Donc ça, cette dimension partenariale, elle est extrêmement forte. Peut-être pour ajouter un élément supplémentaire, quand on dit ne laisser personne de côté, c'est vraiment notre responsabilité à nous en tant qu'institution d'également changer de posture et d'aller chercher. Ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple des job dating qu'on a expérimenté, c'est vraiment notre responsabilité de devoir demain aller chercher les personnes qui sont les plus éloignées, qui sont en situation de rupture pour certaines, pour qu'on puisse leur redonner une voix dans l'exercice démocratique. Je crois que ça me semble extrêmement important parce que, je dis ça parce qu'on ne peut pas faire pleinement société, en tout cas une société qui soit démocratique, si on la fait avec seulement une partie de celle-ci, et si on ne s'efforce pas d'aller chercher ceux qui ont moins de droits et qui sont en situation de fragilité. À Poitiers, on a recours fréquemment au tirage au sort, par exemple. Je vous dis ça parce que on tire au sort sur un certain nombre de dispositifs de démocratie participative, parce qu'on a une identité aussi très forte en matière de démocratie plus partagée, plus horizontale et participative. Et on pense que c'est un levier majeur pour renforcer l'efficacité de nos politiques publiques. C'est-à-dire que pour éviter l'enjeu, pour éviter la présence
de toujours les mêmes qui participent, toujours les mêmes qui ont les codes, que l'on voit, qui se mobilisent, eh bien, c'est aussi notre responsabilité d'aller chercher des personnes qui ne sont pas légitimes, qui ne participent jamais, ou peu, rarement. Et l'objectif, c'est vraiment un objectif d'efficacité et de pertinence des politiques publiques qui sont menées, en partant du principe que les concernés sont les plus à même aussi de connaître les besoins qu'ils doivent avoir et ce qu'il est nécessaire en tant qu'acteurs publics de mettre en œuvre pour répondre à leurs besoins, et notamment des actions qui visent à réduire les inégalités, qui visent à réduire aussi les discriminations, in fine. Et donc, c'est vraiment, je crois, la garantie, si on fait ça, d'aller chercher ces publics éloignés, de changer de posture en tant qu'institution pour leur laisser une place, c'est aussi la garantie d'avoir des politiques publiques qui sont mieux adaptées, qui sont plus justes, qui sont aussi plus solidaires. Donc le tirage au sort, à mon avis, c'est aussi un levier qui est intéressant pour parfois, sur certaines politiques, se dire moi, je ne connais pas cette situation parce que je suis diplômée, j'ai un boulot, mais je ne vis pas dans un quartier qui est un quartier défavorisé et prioritaire. Eh bien, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et pour me mettre dans la peau et dans les chaussures de quelqu'un d'autre, il faut que j'aille les trouver, ces personnes. Il faut que j'aille les chercher pour leur donner un espace d'expression et de construction avec nous, de solutions. No, muy interesante. Muy interesante este enfoque. Las dos coincidís mucho en esa política proactiva, ¿no? No es simplemente esperar a ver qué sucede, sino buscar, ¿no? No es esperar a que se pida ayuda, pero es ir realmente a identificar a aquellos que pueden encontrarse en situación de necesitar ayuda muy pronto. Creo que en eso coincidís mucho las dos, y que también tiene que ver con esas dimensiones de ciudad que tenéis, ¿no? Que es la gran ventaja también de las ciudades intermedias, pero que nosotros estamos convencidos de que es aplicable en todos los tamaños de ciudades. Estamos ya acabando el tiempo que tenemos para conversar, y yo tendría una última pregunta, quizás dos para ambas. ¿Cuál es todavía ese sueño que tenéis desde la alcaldía? ¿Cuál sería vuestra prioridad? Y si pudierais tener un deseo, ¿qué es lo que queríais conseguir o cambiar, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa es, ¿queréis preguntaros algo? ¿Tenéis curiosidad sobre algo de lo que habéis oído? Por favor, no dudéis. ¿Quién quiere comenzar? ¿Empiezas tú, Gemma? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar lo que me gustaría es conocer Poitiers, porque no lo conozco. Y además entablar una relación, pues ahora que estamos aquí las tres partes, pues para poder copiarnos en lo que nos haya salido bien y para poder no repetir lo que no nos haya salido bien. Creo firmemente en el trabajo en red. Cada uno en nuestra ciudad intentamos hacer, y da igual el color político, intentamos hacer lo mejor para los ciudadanos, pero efectivamente, pues a veces, siempre cuando conoces otros puntos de vista, otras experiencias, aprendes, con lo cual, encantada de poder mantener esta relación o de poder recibir a mi compañera o de poder intercambiar opiniones que siempre queríamos. Y el deseo de un alcalde, si es un alcalde noble, es que su ciudad sea la mejor para vivir, para trabajar, para invertir y para pasar los últimos momentos de la vida. Pero sabemos que es imposible también, una ciudad siempre está inacabada. Entonces hay que ir por partes, no hay que tener grandes sueños porque no son abarcables, hay que tener sí grandes rumbos, grande proyección, hay que tener una hoja de ruta a largo plazo y con un fin y un objetivo último, pero hay que ir paso a paso, y sobre todo lo que hagamos tiene que ser asumido por la ciudadanía, con muchísima comunicación y con muchísima didáctica, y conocer tanto a los ciudadanos como para adelantarnos a ellos. Yo no puedo ir donde un vecino y decirle que la culpa es de él, porque yo tengo aquí una caja con el dinero en el presupuesto en servicios sociales. Debo de conocer que él no va a leer el boletín oficial del Estado, debo de conocer que él bastante tiene con gestionar su vida y tener pocos recursos para sus hijos, con lo cual no tiene esa ilusión por ir al ayuntamiento, porque alguien le ayude,
debo de pensar que es una persona que cada vez está empequeñeciéndose más porque no tiene éxito en la vida, debo de saber todo eso para ir donde él, para levantarle, para ofrecerle oportunidades, para generar ilusión y para darle herramientas para que las pueda gestionar. Entonces yo creo que el conocimiento, siendo realista, yo no me puedo medir ni con Madrid ni con Barcelona, siendo realista, conociendo la ciudad, conociendo a los ciudadanos y la ayuda que se les puede dar es ser directo e ir a por ello. Y luego no duplicar. Hay muchas instituciones que pueden tener contacto con el mismo ciudadano, pero debemos de comunicarnos entre nosotras para no darle lo mismo por 3 partes y que tenga otra carencia que nadie se la cubra. Entonces creo que es ponerse en el lugar de todos los actores, comunicarnos mucho, hablar mucho y tener al ciudadano en el centro de nuestra gestión. Hoy estamos hablando de los más desfavorecidos, pero mañana hablaremos de los emprendedores, pues ponernos en la piel del emprendedor para conocer lo que necesita. Creo que de eso ese es mi sueño, poder ponerme en el lugar de todos los santanderinos para conocer sus necesidades y salvarlas. Muchísimas gracias, Gemma. A mí, yo conociendo Santander, que sí que la conozco, me parece que sí se puede medir uno con Madrid y con otras ciudades, porque al final esa calidad de vida se puede garantizar de muchas maneras. Y me quedo mucho con esta cuestión de los grandes sueños. Efectivamente, sí que hay que tener grandes rumbos y ambiciones, pero no quedarse estancados en la perfección, ¿no? Ir poquito a poco. O sea que nos quedamos con ese pensamiento y bueno, yo creo, Ombelín, la tienes que invitar a Poitiers, ¿no? O sea, no es posible que la alcaldesa de Santander no haya estado en Poitiers. Tu turno ahora. Avec grand plaisir, Gemma, pour vous inviter ici à Poitiers. Je serais ravie de pouvoir poursuivre nos échanges et effectivement, je rejoins le fait qu'on a besoin de partager, de s'outiller mutuellement entre villes. Et encore une fois, je tiens à vous remercier pour cette invitation aujourd'hui parce que de créer, de tisser des liens, des réseaux où on peut avoir des retours d'expérience et s'entraider entre villes par rapport aux défis qui sont les nôtres, aux défis de la solidarité, de l'urgence climatique, ça paraît absolument nécessaire. Donc voilà, encore une fois, merci pour cette invitation et cette possibilité de pouvoir échanger. Vous nous questionnez sur le rêve qu'on aurait l'une et l'autre. Alors pour moi, à Poitiers, rêvons grand, effectivement. Peut-être que ce qu'on recherche tous, ce qu'on recherche dans la société, c'est le bonheur, en fait. Le bonheur, le bien-être. Donc voilà, continuer d'avoir une ville dans laquelle nos habitantes et nos habitants ont chacun une place, se sentent à l'aise dans l'espace public, se sentent aussi protégés par nos institutions dans une période de difficulté. Et puis, une ville dans laquelle eh bien, on conduit à l'émancipation de chacun, y compris les plus fragiles. Donc voilà, ça c'est vraiment un objectif d'égalité, un enjeu démocratique qu'il faut toujours avoir comme exigence. Et en fait, je vous dis ça parce qu'il y a 1 an à Poitiers et en France, de manière plus générale, le pays s'est embrasé autour de violences urbaines, des jeunes qui se sont aussi mobilisés, alors des violences, mais qui exprimaient aussi une forme de colère par rapport aux institutions, par rapport à parfois un sentiment d'abandon qu'il peut y avoir dans certains quartiers. On parlait d'inégalités géographiques. Donc voilà, je crois que c'est aussi une manière de pouvoir y répondre en ouvrant des espaces collectifs, en ouvrant des espaces de dialogue, en ouvrant des espaces où les citoyens et les citoyennes, chacune peut vraiment être entendu, être pris en compte et retrouver une voix qui compte. Donc il y a un vrai enjeu et un idéal démocratique à poursuivre, et un idéal qui est à poursuivre également en conciliant avec l'enjeu écologique, parce que vous l'avez dit aussi, il y a des nécessités de se projeter à très long terme désormais en termes d'action publique qui sont nécessaires d'avoir à l'esprit. Muchísimas gracias, realmente una gran inspiración. Ayer estábamos en una conferencia sobre democracia, sobre el estado de la democracia, y yo les recordaba que el 86% de las personas del mundo, según las grandes encuestas, dicen que quieren vivir en democracia, pero de ese 86%,
de personas, los jóvenes entre 18 y 35 años son solo un 57% que prefiere la democracia. Ombelín, me has animado a reflexionar sobre esto cuando vosotras las dos ponéis mucho énfasis en los jóvenes, en la cohesión, en conocer bien los barrios, en ser proactivos, en tomar responsabilidad. Y yo me pregunto, yo creo que los jóvenes tienen que escuchar más conversaciones como estas y tienen que escuchar a los servidores públicos como vosotras hablando de vuestro empeño y de lo que hacéis fuera de los contextos electorales. Tenemos que conseguir que estas conversaciones lleguen a todos y a todas para hacernos responsables, para que la agenda sea colectiva, para atraer a todos los actores y para que la felicidad realmente sea el gran objetivo. Me gusta mucho, Ombelien, cómo has traído a colación la cuestión de la emancipación para todos los grupos, porque la agencia de los seres humanos es algo que es muy importante. En muchas ocasiones la agencia es incluso más importante que algunas de las necesidades básicas. Y solo puedo sentir mucho orgullo porque creo que con lideresas como vosotras tenemos asegurado en un buen camino ese objetivo, que no es solo un lema de las agendas globales, ¿no? Que es no dejar a nadie atrás. O sea, que en nombre del PNUD, de CGLU y de todos los partners que hacen este encuentro posible, os doy las gracias y como ciudadana os saludo. Un abrazo muy, muy grande. Pues muchísimas gracias y sobre todo lo que tienen que hacer también es involucrarse con la política y ser alcaldes y concejales, meterse en la política. Necesitamos experiencia, necesitamos actitud e ilusión en donde con respeto se puede hablar de todo y hablar con todo el mundo y retroalimentarnos. Es imprescindible que tengan un acercamiento mayor a la política y que nos encanta. Exacto, exactamente. Muchísimas gracias. Ombelien, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Écoutez, non, mais simplement, c'est enthousiasmant. Enthousiasmant les perspectives, mais on a encore du travail à faire. Mais en tout encore cas, du travail à faire, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'échange parce que c'est extrêmement riche et j'imagine qu'il y aura d'autres webinaires de ce type avec d'autres villes. Donc voilà, je serais ravie aussi de pouvoir suivre et me tenir informée.